Hola, hoy soy Juan Francisco y esta vez vamos a hacer un último problema sobre Torricelli. Pues para este caso nosotros en esta ocasión no vamos a trabajar con un problema de un fluido con agua, sino esta vez nosotros escogimos nuestro propio fluido newtoniano y esta vez se decidió por usar aceite vegetal. Entonces, la principal característica de este problema va a ser, como se puede ver en este dibujo, calcular lo que es la altura H1 a, a partir de la superficie del aceite hasta un orificio que se va a encontrar hasta su punto más bajo de un bote. Entonces, nosotros vamos a calcular tanto la altura como su caudal. Entonces, principalmente sabemos que otra vez por la ecuación de Bernoulli, eh, la presión 1 sobre el peso específico más la altura la altura 1 más la velocidad de la superficie del agua, del aceite a la que va disminuyendo, sobre 2 por la gravedad. Lo que esto es igual a la presión 2 sobre el peso específico que hay sobre el orificio más la altura a la que se va a encontrar, que es la que vamos a buscar, más la velocidad de ese mismo agujero. Ahora para despejar las componentes, aquí lo que podemos ver es que como en casi todos los problemas de Bernoulli para un fluido como estos, siempre las presiones van a ser en presiones atmosféricas, que van a ser ejercidas desde afuera, tanto aquí hacia el aceite como a la salida del agujero del orificio. Entonces, tanto la presión 1 como la presión 2 se van a descartar. Ahora también vamos a descartar la velocidad 1, ya que su velocidad es mínima, es mínima a cero, entonces se descarta. Y también vamos aquí a descartar ahora la, la altura 2. Esta altura 2 se refiere principalmente a H1, pero como H1 se encuentra a las mismas coordenadas en el eje X que H, entonces podemos decir que tanto H como H1 van a ser casi iguales, ¿sí? O más bien iguales. Entonces H2 no es necesaria, Z2 no es necesaria. Por lo tanto, nos estaría quedando un problema o una ecuación de que Z1 o ya sea H en la altura va a ser igual a la velocidad 2 del orificio al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Ahora sí, nos metemos a lo que son los cálculos, ya calculando primero para la velocidad 2. Para este caso, nosotros vamos a encontrar la velocidad 2 a partir de la ecuación de la continuidad de un caudal. Para este caudal, en este problema, por suerte, pues se nos pide que nosotros demos un caudal como referencia. No necesita ser medido, sino nosotros lo podemos proponer. En este caso, lo que nosotros propusimos es que el caudal va a ser igual a 0.08 litros por segundo, o a lo que puede ser igual a 8 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo. Entonces ya con el caudal y aparte sabremos que el área la vamos a medir, el área superficial se va a medir a partir no del vaso, sino a partir de lo que es la entrada del orificio, que para esto también se hizo una medición de este diámetro, al dándonos un diámetro de 0.003 metros. Ahora sí, ya metemos los valores a lo que es a la velocidad 2, sabiendo que la velocidad 2 a partir del caudal, despejándolo, da igual
el caudal sobre el área transversal del diámetro en el orificio. Entonces tendríamos como resultado 11.33 metros sobre segundo. Ahora ya con la velocidad podemos ahora sí determinar la altura a la que posiblemente se está encontrando el orificio de la superficie. Y así nos está quedando que la altura 1 es igual a los 11.33 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, dándonos un total de 6.54 metros. O también lo podemos denotar como 654 centímetros, que esto sería la altura. Esto es como una altura teórica, o sea, que se encuentra hasta arriba un posible flujo o una superficie del aceite. Ahora, todo esto ya es teórico. Ahora nos vamos a ir a lo que es a la parte experimental, donde mostraremos cómo a partir de un vaso, cómo fluye el aceite a partir de un orificio en un vaso. Aquí ya tenemos lo que es el aceite y, por ejemplo, nuestro vaso, que ya está cortado. Bueno, más bien no está cortado, está agujerado hasta el punto casi máximo de lo que se encuentra. Entonces nosotros principalmente no se va a llenar el vaso del todo, sino se va a llenar a una cierta altura a la que nosotros vamos a medir, y ya después se va a llenar a ese punto el aceite. Entonces vamos a tapar el orificio y vamos a proceder a poner el aceite. A ver si aquí podremos ver tanto a qué altura como la distancia a la que posiblemente a partir de esto vamos a poder calcular tanto la distancia como el tiempo a la que el fluido por el orificio va a caer. Entonces, para esto vamos a poner aquí el flexómetro para poder ver al menos cuánto es el alcance máximo a la que se puede encontrar este orificio. Entonces, ahí vamos. Ahora ya regresando a los datos acá en la hoja y ya con nuestras mediciones ya hechas, lo que nosotros obtuvimos a partir del experimento es que obtuvimos que la distancia máxima a la que se pudo encontrar este orificio fue de 2.6 centímetros, o que es lo mismo 0.026 metros. Y a partir también calculamos el tiempo por el que el flujo alcanzó este máximo, llegó a alcanzar esta distancia máxima, dándonos 4.56 segundos. Que ya esto evaluado con la velocidad, sabiendo que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, nos da un valor de 5.7 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo. Ahora ya con este dato podremos calcular lo que es la altura, sabiendo que la altura es igual a la velocidad 2 del orificio al cuadrado sobre 2 veces la gravedad,
dándonos 1.65 por 10 a la menos 6 metros. Ahora ya con la altura y aparte, además con la velocidad, también podremos calcular lo que es nuestro caudal. Es un caudal experimental. Aquí le vamos a poner experimental. Que este caudal se va a medir a partir de la velocidad por el área del orificio, área superficial del orificio, lo que nos estaría dando un valor de 4.024 por 10 a la menos 8 metros cúbicos sobre segundo. Ahora, para finalizar, lo que haremos será calcular nuestro error porcentual, que se dará tanto para el caudal como para la altura. Entonces, primero vamos a calcular para lo que es la altura, que es el principal objetivo de esta práctica, calcular la altura a partir de una cierta velocidad. Entonces tenemos que el error porcentual de la altura de h1 será igual a la altura experimental menos la altura teórica absoluto sobre la altura teórica, esto por 100, sabiendo que esto sería igual a la altura experimental de 1.65 por 10 a la menos 6 metros menos nuestra altura teórica, que nos dio 6.54 metros, valor absoluto entre 6.54 metros, y esto por 100 igual. Y también vamos a poner mientras el error porcentual del caudal, que será igual a menos al valor absoluto de el caudal experimental menos el caudal teórico sobre esto el caudal teórico, y por 100, lo que nos estaría dando que el caudal experimental es igual a 4.024 por 10 a la menos 8 menos nuestro caudal propuesto 0.08. No, aquí primero debemos cambiar este valor, el experimental lo debemos pasar a litros sobre segundo, o podemos decir que el caudal teórico, aquí como ya lo tenemos en metros cúbicos, lo vamos a dejar en metros cúbicos. Entonces vamos a hacer esto y tenemos que en metros cúbicos es 8 por 10 a la menos 5. Ahora sí, valor absoluto entre 8 por 10 a la menos 5. Esto por 100. Ahora procedemos a calcular. Ya calculados y ya todo, nos estaría dando que los valores nos salieron como 99.99% para la altura y 99.94% para nuestro caudal. Esto principalmente se entiende ya que gracias a que nosotros propusimos un caudal tratando de que fuera lo menor posible, aún así, a pesar de que este caudal es pequeño, para lo que nosotros hicimos experimentalmente a esta altura, a una cierta altura, es relativamente grande. Entonces, aunque también para lo que fue el caudal fue la misma cosa, ahora sí que el mismo, casi que parecían los mismos errores, aunque se esperaba un poco menos de error.
Entonces, por el momento eso es todo para este problema y después se verá después las discusiones.